sola escritura. Sola escritura es un principio. Es un principio. Ahora, esta iglesia tiene sus principios y también tiene, ¿cómo se puede decir, Elisa? Un dicho, ¿no? Lo tenemos en el Facebook, en las redes sociales, y dice, y cito así: somos una iglesia bautista reformada, conformada por piedras vivas, en común unión en Cristo, llamados a predicar el evangelio al mundo. Nuestra única guía es la inerrante, infalible y suficiente Biblia. Sola escritura. Estamos cimentados y caminamos en esa piedra angular de sola escritura, que es Cristo, que predica la sola escritura, el evangelio, la sola escritura y solamente la escritura. Isaías 8:20. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Segunda de Timoteo 3:15-17. ¿Se dan cuenta el primer versículo? A la ley y el testimonio, a la palabra de Dios. Y solamente la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Segunda de Timoteo 3:15-17. Versículos 15-17. Y porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Isaías 8:20, segundo de Timoteo 3. Hermanos, Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras. Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras. Tanto Antiguo como Nuevo Testimonio es la palabra de Dios. Dios diciendo a su pueblo: a la ley y al testimonio, a través de Isaías, a la ley y el testimonio, si no hablas conforme a la palabra de Dios. Pablo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y mete el Nuevo Testamento: por la fe en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta lo que está haciendo Pablo? Dándole autoridad a toda la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento y todas las cartas que ya circulaban para el año 65, cuando fue escrito Timoteo. 65, 69, antes de la destrucción de Israel, antes de su castigo. Pero también somos una iglesia confesional. ¿Y qué dice la Confesión Bautista de Fe de 1689 de las Sagradas Escrituras, en el primer capítulo de la Confesión? Punto 1 de las Sagradas Escrituras, inciso 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente. ¿Te das cuenta? La única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación, de la providencia manifiesta de tal manera la bondad de Dios, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Aunque Dios se ha manifestado a través de todo lo creado, no es suficiente para dar el conocimiento de Dios y la salvación. Por tanto, agradó al Señor, a Dios, en distintas épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. La iglesia, ¿cuál es la iglesia? Todos los creyentes, todos que han depositado esa confianza en el Mesías desde el Antiguo Testamento y en el Cristo, el Nuevo Testamento, hasta el día de hoy.
en su iglesia, contra la corrupción de la carne, en distintas maneras para revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito al Señor, a Dios, le agradó por poner por escrito en su totalidad, lo cual hace a las sagradas escrituras, la Biblia que tú tienes en tus manos, muy necesaria, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios se revelaba su voluntad a su pueblo. Ya no necesitamos apóstoles porque ya fue escrito en el Nuevo Testamento. Apóstoles y hermanos como Mateo, Marcos, que no fueron apóstoles y escribieron el Nuevo Testamento, fueron utilizados, pero en una época apostólica. No necesitamos profetas. ¿Por qué no necesitamos un profeta? ¿Quién fue el último profeta? Jesús. Jesús fue el último profeta, y dice que Dios en Hebreos que a Dios su máxima revelación fue por el Hijo. No necesitamos ni apóstoles y profetas, y la confesión nos lo dice. El canon está cerrado, cesó de las maneras que antes Dios se ha revelado. Así que sola Escritura. Lo primero que debemos entender es que esto es un principio. Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias y las artes. Eso es un principio, norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta, concretamente en cuanto a los principios racionales. Se suele decir que cada principio es una ley, que es una regla que se cumple o se debe seguir con cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr algo y conseguirlo. Eso dice la RAE, es bastante extenso, de que es un principio, una regla, una ley fundamental, ¿verdad? En pensamiento, en conducta. ¿Y qué hemos dicho que es este principio de sola Escritura? Nuestra máxima, la palabra, ¿verdad? Y la palabra es nuestra máxima en comportamiento, en conocimiento, en fe, en conducta. Así que las cinco solas, los pilares de la Reforma, las cinco solas, empezando por sola Escritura, son principios, son reglas, son normas que proclaman que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. No es que nosotros agarramos la sola Escritura y nos sujetamos a sola Escritura, no. Sola Escritura es una regla, un principio que nos lleva a la Biblia. Nos lleva a la Biblia y nosotros nos sujetamos a esa autoridad. Y cuando hay discusiones, debates, nos sujetamos a ese principio, a esa autoridad que es la Biblia. Este principio fue una de las tantas banderas que se levantaron en el tiempo de la Reforma protestante. Sola Escritura, sola fide, sola gracia, ¿qué más? ¿Sola qué? Solo Cristos y soli Deo gloria. Así acabo todos mis sermones. Soli Deo gloria, a Dios sea la gloria. Fueron una de las tantas banderas y muchas más, porque la doctrina de la gracia abarca mucho más. No solamente es las cinco solas, también es el tulip. También son las normas como ya veremos la próxima semana, normas eclesiásticas que hay en la iglesia. Porque también hicieron cómo comportarse en la adoración, cómo se debían cantar, qué se debían cantar, el pacto, la teología del pacto. Todas esas banderas se levantaron en el tiempo de la Reforma, pero hoy estamos hablando del principio de sola Escritura. Así que este fue una de las tantas banderas que se levantaron en tiempos de la Reforma protestante y que hoy deberíamos levantar juntos otra vez. Deberíamos levantar juntos.
a otros más principios incluidos de la sola Escritura, como Sacra Scriptura, Sui Ipsius Interpres, que significa las Sagradas Escrituras son un principio de interpretación. Las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. Cuando no entendemos algo en la Biblia porque es muy complicado de entender, no nos vamos al pastor y él nos va a decir la santa palabra, decir esto es así, así. No, nos vamos a la Escritura. El pastor como maestro te ayudará y te guiará por medio de sola Escritura. Pero las Sagradas Escrituras son su propio intérprete y son fáciles de entender, dice la palabra. Sola Escritura se apoya en las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios. Este principio de sola Escritura se apoya en la Sagrada Escritura y palabra de Dios, la cual es nuestra regla en la cual nos apoyamos en cuestiones de fe y conducta, fe y moral. Amado hermano, todo lo que hagas debe estar bajo la guía de la palabra, donde encontraremos los estatutos, encontraremos los mandamientos de Dios respecto a nuestra fe, lo que creemos en estas Sagradas Escrituras. Porque son las Escrituras que apuntan a Cristo y son las Escrituras que nos muestran el Evangelio, que es poder de salvación. Porque no me avergüenzo, hemos leído, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, para todo el mundo. Tuvimos una discusión, un pequeño desencuentro, porque ¿qué quiere decir todo el mundo? De tal manera Dios envió a todo el mundo y todo aquel, ¿verdad? Y todo será todo el mundo para una salvación universal. No, todo el mundo, judíos y griegos, pobres y ricos, niños y adultos y ancianos, hombre o mujer, condición política, condición económica. El Evangelio y Cristo vino por todas esas condiciones. Pero para sus hijos, ¿verdad? Para sus hijos, seas rico o seas pobre. Primeramente al judío y también al griego, o sea, para todo el mundo. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la fe, si la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No puede haber fe si no has leído la palabra de Dios. Ayer escuchábamos el testimonio de Pedro, que él solo a través de cómo vino su convicción de pecado, cómo vino su arrepentimiento en su testimonio, por leer la palabra. No tuvo un maestro, no tuvo un pastor, tuvo un hermano que en la providencia de Dios lo puso en su camino, le puso la semilla de la palabra y él solo en sus habitaciones, en su casa, pero con la palabra. No hay otra forma que la fe venga por el oír la palabra. Y la palabra es el Logos, que es Cristo, el Evangelio. El Evangelio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, el Logos de Dios, Cristo Jesús, el Evangelio. Isaías 8:20. A la ley y el testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amados hermanos, date cuenta de este versículo de Isaías, la seriedad de entender las Sagradas Escrituras, que son palabra de Dios, el único Dios verdadero, nuestro Jehová, el Dios Trino. Cuán importante es entender la Biblia, que es palabra de Dios. No es que contenga la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Las Escrituras son la palabra de Dios, Jehová. Y todo lo que dice es verdad, y necesariamente predicar la verdad en todo su contexto, en todo su conjunto, predicarlo sin diluirlo. Si no dijeran conforme a ay de estos pastores hoy en día. Ay aquellos que diluyen el Evangelio. Ay de estas iglesias de pacta y recibe tu milagro. Diluyen el Evangelio, esconden la Biblia, que predican a la carta, que predican según lo que tu iglesia necesita para que no te abandonen.
Con 5, con 6 estamos suficientes mientras que estos 6 estén anclados en el Evangelio. Y Dios traerá gente y Dios depurará su iglesia, porque aquellos que buscan la palabra de Dios se quedarán. Aquellos que quieren crecer en la palabra de Dios se quedarán. Y aquellos que buscan el misticismo, el Señor los depura con la palabra. Hoy en día muchos no dicen conforme. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos decía? A la ley y el testimonio, si no dijeran conforme a esto. Y hoy en día hay muchos que no dicen conforme a las Escrituras y se inventan doctrinas extrabíblicas basados en tradiciones y diluyen el Evangelio, escondiendo la verdad por temor a su audiencia. Y la Iglesia Católica, como hemos visto, diluyendo y escondiendo el Evangelio, no por temor a la audiencia, sino por dinero, por poder. Hoy en día por temor a la audiencia. Si hacen esto y no cumplen esta advertencia, es porque no les ha amanecido el Evangelio, dice la palabra. Estos pastores no les ha amanecido Cristo, no les ha amanecido Dios, no han venido a los pies de Cristo. Por eso diluyen el Evangelio, por eso diluyen la verdad. No fueron iluminados por la sabiduría del Espíritu Santo. Una careta delante de sus seguidores, de sus fans, de sus followers. Es por ello que Pablo les advierte a este joven ministro Timoteo en sus inicios, en 2 de Timoteo 3, 15, 17, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo, que es en Cristo Jesús. Y toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda nueva obra y para separar el grano, el buen grano, del malo, de la cizaña. La palabra hace eso. Sirve para todo eso. Hermanos míos, la importancia de la sola Escritura, de este principio vital para el crecimiento espiritual como individuos creyentes en el Evangelio por medio de la regla, como meditas en la fe, en la conducta, en nuestra vida diaria. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo desde la niñez. ¿Qué edad tienes? Desde la niñez. ¿Desde cuándo vas a una iglesia evangélica? Desde que tienes uso de razón, ¿verdad? Desde la niñez, Alessandro, desde la niñez. En otras palabras, Pablo te está escribiendo a ti hoy, actualizándola a este tiempo. Te está diciendo, Alessandro, desde la niñez se te ha explicado las Sagradas Escrituras. Desde la niñez. He aquí la importancia de compartir, aquí la importancia de impartir a nuestros hijos la palabra de Dios y a los niños de nuestra iglesia, desde su niñez. No hay excusa, debemos hacerlo. Es un mandamiento, es un imperativo, es una ordenanza que enseñemos a los niños en nuestra casa y en la iglesia. Pero que enseñemos ¿qué? Que enseñemos ¿qué? Dice Timoteo, las Sagradas Escrituras. No historia de superhéroes pecadores, no de estos hombres de la fe que cayeron, no, todo el consejo de Dios, toda la Sagrada Escritura, mediante esta regla de sola Escritura y la Biblia que apunta a Cristo, el Antiguo y Nuevo Testamento apuntando a Cristo. Y esta es la palabra que aprendemos desde la niñez y que son enseñadas por maestros, por nuestros padres. Esta es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios, toda la Escritura, tanto las que fueron escritas en el Antiguo Testamento como las que ya circulaban en el preciso momento en que Pablo le escribe a Timoteo, entre los años, como dije, 64 y 69. Cuando decimos que es la palabra inspirada por Dios y porque estas palabras provienen de Dios mismo. Ahora bien, al escribirse este libro sagrado, que es la palabra de Dios, es una colaboración entre Dios y el hombre. Dios y el hombre. ¿Qué quiero decir con esto?
que es Dios que da su mensaje al hombre y el hombre utiliza su gramática, su cultura, su cosmovisión, su razonamiento. Y no quiere decir que eso es malo, sino que Dios utilizó ese razonamiento, esa cultura, esa gramática para inspirarlo con palabras divinas y no humanas, divinas. Simplemente y solamente divinas, porque el hombre fue el medio por el cual llegaría la palabra de Dios. Esta palabra que es inspirada por Dios, directamente de Dios, y al ser palabra de Dios, tiene atributos. Al ser de Dios, tiene atributos, que también son atributos divinos. Dios es divino, su palabra es divina. Dios tiene atributos, su palabra tiene atributos. Su palabra está ligada a los atributos de Dios. Y Pablo menciona algunas que veremos y otras más que no están en la lista de Pablo. Útil para enseñar. Útil para enseñar. Hermanos, la palabra inspirada de Dios y divina es útil para enseñar su propia palabra. No está hablando de otra cosa más que solo escritura. Útil para enseñar su propia palabra, la misma palabra de Dios. Es por ello que Timoteo fue capacitado por maestros desde su niñez, en su juventud. Y ahora en el ministerio, como pastor, estas palabras que es útil para toda la vida, nos sirve en toda la vida hasta el día que moramos o llegue el Señor en su venida, ¿verdad? O estemos en su presencia. Efesios 4, 11, 16. Dios ha instituido y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es tu meta, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, como sucede hoy en día, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, en Alcantarilla, Murcia y España, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, y por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse, para ir edificándose en amor. Timoteo, lo que has aprendido de tu niñez, ¿a través de quién? De maestros. Dios instituyó maestros. Ahora Timoteo es joven, es ministro, y él va a tener que enseñar a otros. Y Pablo le dice, eso que has aprendido y eso que vas a enseñar, sola escritura, solamente la palabra, es útil para que enseñes. Hazlo. Amados hermanos, todos tenemos el mismo Espíritu Santo habitando en nosotros. Sí, en nosotros habita Dios mismo, quien nos instruye, nos revela los misterios de su palabra, por medio de la palabra que ya está escrita, sin nuevas revelaciones extrabíblicas. No necesito que me venga uno y decirme, Dios dice, porque eso ya lo hizo Cristo, eso ya lo hicieron los apóstoles, los profetas antiguamente. El canon está cerrado, no necesito que venga a decirme a alguien algo que ya está en la palabra. Pero también hay cosas difíciles de entender. Pedro lo dice en 2 de Pedro 3, 15, 18. 2 de Pedro 3, 15, 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, y casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, cantantes que se meten a predicar, cantantes que no están capacitados para eso, como también las otras escrituras, para su propia perdición, arrastrando hermanos. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para eso Dios ha dado pastores, maestros, evangelistas, para que nos instruyan y nos capaciten según la medida de la sabiduría que le fue dada a cada uno de ellos. Pastor en su medida, al maestro en su medida, al evangelista en su medida. Sin perder de vista que tu padre de familia, que la cabeza del hogar, papás, son maestros y sacerdotes en vuestro hogar. No, el Señor ha puesto pastores, que venga el pastor y el maestro, el evangelista, a enseñar a mis hijos a mi casa. No, Dios te ha puesto como cabeza y sacerdote de tu hogar y te ha puesto al Espíritu Santo habitando en ti para que te revele toda la Escritura y te dé el conocimiento de enseñar a tus hijos desde su niñez. Tú eres cabeza de familia, sacerdote de tu hogar, la cual con habilidad y con destreza debes enseñar a tu esposa y a tus hijos. Así que padres, tienen deberes, capacitarse en las artes de aprender a estudiar las Sagradas Escrituras, no de a leerlas. Mi amor, vamos a hacer un devocional. Guay. Hijos, vamos a hacer un devocional. Sí. Pero el Señor no te manda a que hagas un devocional, te manda a que instruyas a tu hijo en las Sagradas Escrituras. Y para ello, padre de familia, debes conocer las artes, que es un principio, las reglas, las artes de aprender a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Y cuáles son? La hermenéutica. Debes conocer la hermenéutica, debes conocer la exégesis del texto para poder enseñar con amor en tu hogar. Y lo mismo y casi obligatorio para los líderes y hermanos miembros de la iglesia. No hay excusa para un hermano que no sepa con sabiduría y destreza estudiar la palabra de Dios. Todo hermano que se congrega en una iglesia debe utilizar las artes de la hermenéutica y la exégesis para estudiar las Escrituras. Para eso están los pastores, maestros, evangelistas, para enseñar a la grey, para enseñar, y lo haremos, y lo hacemos. Así que la sola Escritura es la palabra de Dios, que es nuestra regla para la cual podremos andar y vivir en santidad, que nos es útil para enseñar, pero también para redarguir, dice Pablo. Sí, es útil para enseñar. Los padres de su familia en su casa, pastores, maestros, evangelistas en la iglesia, los ancianos, los diáconos enseñando en la iglesia, administrando la iglesia junto con los hermanos. Pero no solamente dice que es para enseñar la sola Escritura, la palabra de Dios, para redarguir, rebatir, refutar, arguir, impugnar, objetar. Hermano, la palabra de Dios no se debate, no se discute. Hoy en día dicen eso. Lo que dice el pastor va a misa y es ex cátedra, porque el pastor lo dice. Y nos llevan a herejías. Pero Pablo dice, es útil para redarguir, para debatir la palabra. Cuando nos sentamos a estudiar y volvamos a retomar los estudios de los jueves, debatimos la palabra, todos juntos, en una mesa redonda, como el rey Arturo, todos juntos. No lo que el pastor diga ex cátedra, con su vara, como el Papa. O sea que podemos debatir entre hermanos en amor
Y contra aquellos que atacan la sola escritura de la palabra de Dios, sí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sí, ambos hermanos, amados hermanos, por eso digo primero que debemos, Pablo empieza con aprender la palabra, porque no puedes redarguir si no aprendes la palabra. Si no la conoces y si no la entiendes, Pablo va en cadena. Útil para enseñar, apréndela. Ahora vas a redarguir. Ahora con la ayuda de maestros, pastores y utilizando los métodos de la hermenéutica, no solo es leerla, que porque cualquiera puede leerla, pero pastor, por ahí dicen que no es bueno debatir. Entonces, ¿qué? ¿Pablo se equivocó? Dios se equivocó al decir que es útil para rebatir, refutar, redarguir, impugnar, objetar. Tú vienes y me dices que no es bueno debatir entre hermanos. Dios se equivocó, Pablo se equivocó, las Sagradas Escrituras se equivocaron. Primera de Pedro 3, 14, 15. Primera de Pedro 3, 14, 15. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primero Pablo, ahora Pedro, y Pedro está atacando a los falsos maestros en sus cartas, ¿recuerdan? En el contexto de las cartas. Ahora Pedro también nos dice, amados hermanos, estar siempre preparados, estad dispuestos, nos dice, estad listos, preparados. Un verbo imperativo, un verbo afirmativo, un verbo pasivo, estad preparados. ¿Qué quiere decir eso? Que ya has estudiado, que ya conoces las Sagradas Escrituras, por eso estás preparado para la defensa. ¿Estás preparado hoy en día con las Sagradas Escrituras? ¿Conoces de la A a la Z las Sagradas Escrituras? ¿A qué esperas? Pedro te está diciendo, va a venir momentos de debate, va a venir momentos en que tengas que defender con razón, con mansedumbre, con paciencia, con amor. Pero tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para presentar defensa con todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amados hermanos, estar preparados. Tú, desde que llegas a los pies de Cristo, ya llegas con un conocimiento del Evangelio, conscientes que esa es la verdad y la única verdad, y crees depositando tu confianza en el Evangelio, los 3 pasos de la fe: conocer, asentir y depositar tu confianza en la verdad. Satanás conoce el Evangelio, los demonios conocen el Evangelio y la palabra de Dios y no son salvos. Satanás y los demonios y el mundo entero asiente que Jesús asiente, sí, es verdad, pero lo que te hace hijo de Dios es que tú conoces la verdad, asientes que es verdad lo que has creído, pero depositas tu confianza, cosa que Satanás, los demonios y el mundo no hace. Sí, Jesús es un gran maestro y no depositan su confianza como Señor y Salvador. Y ahora Pablo nos dice que la defendamos siempre, que se mande a defenderla. Tú no vas como loco debatiendo, redarguyendo, no. Cada vez que se presente esa oportunidad, defiendes el Evangelio. Para ello no te quedas solo en el Evangelio, sino que comienzas a entender todo con la guía del Espíritu Santo, con la guía de los maestros dados por Dios, las doctrinas que Dios ha escrito en las Sagradas Escrituras, en su palabra. Entonces, como buenos cristianos que sabemos manejar las Escrituras con inteligencia, sabiduría, mansedumbre, amor, Dios nos demanda que utilicemos su palabra para corregir. Ese es el debate, corregir. Útil para corregir, útil para enseñar, útil para debatir, redarguir, y ahora nos dice que es útil para corregir. Sí, hermanos, corregir en amor, claro está.
con mansedumbre. No solo corregir al que lo necesita por estar confundido en alguna doctrina, o al que no entienda bien, o que no se le ha enseñado bien con amor, porque llegarán estas personas que fueron mal instruidas y sin amor. Con paciencia siempre. Y cuando este hermano está abierto a ser enseñado, está abierto a ser corregido, no solo a estas personas, sino también para el que ha caído en pecado. No solamente aquel que ha nacido de nuevo y se ofrece, ¿verdad?, está abierto a recibir y ser corregido de algunas doctrinas que le enseñaron mal, sino también para el hermano que ha caído en pecado. También debemos corregirlo. Claro está, si este hermano está en arrepentimiento y en convicción de su pecado. Para ello utilizaremos el principio de sola escritura, que sirve como regla para corregir su pecado. ¿Has caído en pecado? ¿Estás en convicción de pecado? ¿Estás en arrepentimiento? Dios ha puesto pastores, maestros, evangelistas para corregirte, para redarguirte, siempre y cuando quieras ser redarguido y corregido. Ya que la Biblia es nuestra norma, nuestra máxima norma en fe y en conducta, en santidad, en obediencia a los mandamientos y la palabra de Dios, y tu vida diaria de caminar en el Evangelio como cristiano. Has pecado, debes ser corregido en base bíblica, corregido no para restregarte el pecado, no, sino con el fin de corregirte como hermano en Cristo, corregirte como hermano caído, para traerte en restauración, corregirte en amor y restauración. Ahora una cosa es que Pablo, inspirado por Dios, dice, corregirlo, y si podéis destruirlo, y si podéis hacer fuego con él. No, eso no dice Pablo, ¿verdad? En ningún momento he leído eso. Pablo no dijo eso. La palabra te corrige, la palabra te restaura, así como también te da arrepentimiento de tu pecado por medio del Espíritu Santo. La Biblia llama a que todos vengan al arrepentimiento de sus pecados. Gálatas 6, del 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, un hermano pecador que está cayendo en pecado, vosotros que sois espirituales, y no hablo de los espirituales de hoy en día que están en otro nivel, bautizados por el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Hoy entré a ver una iglesia, sus creencias, y decía, nosotros creemos en el bautizo del Espíritu Santo y que la paz es hablar, la principal forma es hablar en lenguas desconocidas, aparte de hablar en lengua en dones, historias. Aquí no está hablando de esta gente, Pablo, aquí está hablando de espirituales, gente que vive y anda en el Espíritu y control del Espíritu Santo. Restauradle a este caído, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regla del cristiano. Corrección, restauración de un hermano y una tarea de la iglesia como comunidad y cuerpo de Cristo. Qué hermosa comunidad de Dios nos ha dado en esta iglesia, donde somos perfeccionados a la imagen de Cristo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras aflicciones, a pesar de las pruebas. Dios es amor, y Dios en amor y misericordia, por su pura gracia, nos sostiene, y el que ha caído también lo sostiene en su providencia. Pero la palabra de Dios, en el principio de la sola Escritura, no solo es para aprender, instruir, defender y corregir, sino también para instruir en justicia.
para instruir en justicia. Útil para instruir en justicia. No hay ni uno justo, pero cuando somos llevados a los pies de Cristo y somos juntamente crucificados y resucitados en nueva vida, en unión con Cristo, amados hermanos, glorioso intercambio. Así como Jesús llevó nuestros pecados, a nosotros se nos imputa su justicia. Algo entendió Lutero en la introducción, ¿recuerdan? Lutero entendió este principio. Ahora bien, el texto nos dice que somos instruidos en justicia y bendita verdad. Este glorioso intercambio. Pero también es verdad que vivimos en una lucha a muerte entre nuestra antigua naturaleza y nuestra nueva naturaleza en Cristo, contra los deseos de la carne, como estamos estudiando en la carta a los Gálatas, y el andar y el vivir en el Espíritu Santo. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Sí, conducta, nuestra santidad. Cada día somos parecidos a la imagen de Cristo. Cada día somos transformados y nos miramos como un espejo con Cristo. Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor, del Espíritu Santo. Entonces, la instrucción de justicia que es, somos instruidos en justicia con todo esto que he dicho. Es esa capacidad que se nos ha instruido, se nos ha dotado, se nos ha capacitado, se nos ha entrenado y nos nutre al creyente con la idea de justicia. Esa justicia que te da Dios por medio del Espíritu Santo ha sido capacitado, entrenado, dotado y te nutre con la idea de justicia. Quiere decir que somos capacitados para saber qué es lo bueno y lo malo. Ahora tú sabes qué es lo bueno y lo malo. Tanta historia para lo mismo que estamos estudiando en Gálatas. Tú sabes cuál es la lucha de los deseos de tu carne. Tú sabes qué es lo bueno y lo malo. Tú decides, ¿caes o no caes? Porque ahora conoces qué es bueno y malo. En el mundo todo es bueno. Todo lo malo será llamado bueno. En el mundo, alcohol, drogas, sexo, dinero, uno quiere ser más que el otro y se comen y se devoran y todo es bueno. Pero tú con el Espíritu Santo eres instruido en justicia y ahora eres capacitado en esa justicia para saber qué es lo bueno y qué es lo malo para nuestra vida en obediencia y santidad, sabiendo que cuál es la justicia de Dios. Tú sabes cuál es la justicia de Dios. No te mientas. Tú sabes cuál es la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios lo ha plasmado en su palabra, en normas, mandamientos, leyes, y nunca mejor dicho, en la ley de Cristo que fue escrito en tu corazón. No es que yo no tengo la Biblia, pero ha sido escrito en tu corazón. Y el Espíritu Santo te ha capacitado con esas leyes en tu corazón, de un corazón de piedra a uno de carne, y escribió su ley moral en ti. Y ahora eres capacitado, instruido en justicia, para saber qué es lo bueno y lo malo en la justicia de Dios plasmada en su palabra. Mateo 24, 36, 40. Mateo 24, 36, 40. Maestros, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra de Dios, las sagradas escrituras nos capacitan para vivir en ese estándar moral, para vivir con el carácter correcto, reflejando la justicia de Dios en este mundo caído y en pecado. Somos apartados como santos para vivir y reflejar el Evangelio en nuestras vidas, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la iglesia misma y, cómo no, en el hogar. En el hogar.
Y todo esto, hermano, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? La palabra lo dice, sola Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sola Escritura, para tu vida. Para que el hombre sea enteramente perfecto a la imagen de Cristo. Y sabemos que no podremos llegar completamente a esa imagen y perfección santa de Jesucristo, pero debemos andar en esa misma perfección que nos dejó Jesús y está plasmada en su palabra. Es así, en base a esta regla de sola Escritura, que estamos preparados para andar en buenas obras, no para alcanzar el favor de la justificación, no, porque es un mandato para creyentes ya conversos. Ya has alcanzado esta justificación. Pablo le está hablando a creyentes, Timoteo, pastor. No es para alcanzar la justificación, es para un creyente, un mandato, un converso, sino más bien para que tú, como creyentes, andes en buenas obras y des fruto y muestra de tu conversión, como lo deja claro la palabra de Santiago, y os animo a leer Santiago y estudiarla. Andar en buenas obras ya preparadas en Cristo Jesús, como estudiamos el año pasado, Efesios 2, 8, 10. Efesios 2, 8, 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros es pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tu justificación no es por obras para que no te gloríes, pero debes andar una vez justificados, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Obras que Cristo ya obró cuando estuvo vivo, andó en santidad. Es que Jesús no conoce, Dios no conoce mis aflicciones. El único ser humano en la historia de la humanidad que fue tentado hasta el día de su muerte y no cayó en pecado, fue Él. Él fue tentado en todos los pecados, en todos. Y yo fui tentado en pecados y caí, y caigo. Pero Jesús fue tentado hasta el día de su muerte en la cruz del Calvario y no cayó. Él conoce esas buenas obras de santidad sin caer en pecado. Y tú debes estar a esa altura. Pero Pablo dice, si has caído, corregirlo y restaurarlo en mansedumbre. Jesús conoce esos pecados. La Biblia es la autoridad de la palabra de Dios. Entonces verás la importancia que tiene estudiarla. Además, debemos afirmar desde el principio que las Escrituras son la palabra de Dios. No se trata de la opinión del hombre, no es filosofía humana, no son ideas de alguien, no es un conjunto de los mejores pensamientos de los mejores hombres. Es la palabra de Dios, dice John MacArthur. Es la palabra de Dios. Y como dije, la palabra de Dios tiene atributos. La Biblia tiene atributos, porque Dios tiene atributos y es su palabra. Y podemos encontrar que la Biblia es infalible. Es infalible en su totalidad, que no contiene errores, especialmente en sus escritos originales. No tiene errores. Salmos 19:7 dice de sí mismo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Otro atributo que es inerrante, que no tiene errores en sus partes, en el todo. Inerrante de la Biblia quiere decir que la Biblia, en los manuscritos originales, no pueden afirmar nada que sea contrario a la realidad. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios es limpia, inspirada por Dios. Él es escudo a los que le esperan. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, dice Proverbios 30. La Biblia está completa.
No hay que añadir nada a la Biblia. El canon está cerrado. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra de Dios tiene autoridad. Es la máxima autoridad. La autoridad de la Biblia quiere decir que toda la palabra, las palabras de la Biblia son palabras de Dios. De una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer y desobedecer a Dios. Ahora podemos examinar esta definición en sus varias partes, como dice Wayne Grudem en su teología sistemática. Si es perfecta y está completa, entonces es la palabra final. No necesitamos otras profecías. Es la máxima autoridad, como dice Isaías 1:2. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oíd, cielos, escucha tú, porque habla Jehová. Esa es la palabra de Dios. Dios, Jehová habló y se escribió. La Biblia es suficiente, la palabra de Dios. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras que Dios quiere que su pueblo tuvieran en la etapa de la historia de la redención. Y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar perfectamente en Él y para obedecerle perfectamente. Y si es suficiente para nuestra salvación. La palabra de Dios es suficiente para nuestra salvación. Segunda de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es suficiente para nuestra perfección. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Te das cuenta? Es útil para nuestra perfección como hermanos en Cristo. Es útil para nuestra esperanza, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, dice Pablo en Romanos 15:4. ¿Te das cuenta? Útil para la perfección, suficiente para la perfección, para la esperanza. Es suficiente para nuestra bendición. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras en Cristo Jesús, recuerden, este será bienaventurado en lo que hace. Suficiente para que seamos bendecidos. La Biblia también tiene un atributo que es eficaz. Produce el estado esperado en su propósito. Si Dios habló y tiene un propósito, no regresa a él vacía, sino que ha cumplido su propósito para la cual Dios habló o decretó. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Eficaz. Como la muerte de cruz, que no es como Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no es potencialmente para todo el mundo, es eficaz para los que Cristo murió, para los que el Padre le dio, como dice en Juan, en el libro de Juan. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena servidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Tesalonicenses 1, primera de Tesalonicenses 1. En otras palabras, cuando uno oye la palabra de Dios,
no son las palabras. Cuando la palabra sale, tiene poder. Tiene el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la certeza de que hará lo que dice, porque Dios es poderoso para que cumpla. La Biblia es determinante, porque en la manera que usted responda a la palabra de Dios, determina la esencia de su vida y su destino eterno. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No todos pueden ser salvos por medio de la aplicación del Evangelio. Si Cristo murió por todos y el Evangelio es predicado a todos, todos van a oír el Evangelio. No, Juan 8:47 dice eso, no. El que oye es de Dios. El que no oye no es de Dios. No sois de Dios, porque no escucharon. No hizo el Espíritu Santo la obra. Ahora vamos a ir a ver la autenticidad de la Biblia en el creyente. La sola Escritura no solamente tiene principios, no solamente tiene atributos, sino también tiene una autenticidad en la vida del creyente. Y existen 5 áreas básicas que demuestran que la Biblia es veraz, eficaz, veraz. La experiencia. Veraz porque nos da la experiencia, porque dice que nos dará. Por ejemplo, las Escrituras dicen que Dios perdona nuestros pecados. Y perdona nuestros pecados, es veraz. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También es auténtica en la ciencia. La Biblia demuestra que la ciencia está descubriendo lo que la Biblia dice. Al año le falta casi un día entero. Por eso hay años bisiestos, ¿no? Años bisiestos. Josué 10:13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y la ciencia lo dice. Es veraz en Cristo. Otra gran evidencia sobre la veracidad de la Biblia es la propia vida de Cristo. Jesucristo mismo creía en la autoridad de la palabra de Dios, en la Biblia. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido, dijo Jesús. Él creía en la veracidad de la Biblia, en la palabra de Dios. Milagros, en los milagros. La Biblia es un libro divino porque incluye milagros y eso demuestra que Dios actúa y tiene que ser un libro sobrenatural debido a la actividad sobrenatural que se registra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es un libro sobrenatural. Profecía. Toda la profecía del Antiguo Testamento se cumplió en Cristo Jesús. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que se haya cumplido. Y se cumplió en Cristo Jesús. Lucas 4:32, y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Jesús les explicaba que las Escrituras hablaban de Él desde los salmos, los profetas, ¿verdad? En el camino de en el camino de Saúl. Los beneficios de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, también tiene beneficios. Es fuente de verdad. Juan 17, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es fuente de felicidad y gozo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos de los santos. En Salmos 19:8. Es fuente de victoria, victoria sobre Satanás. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. El diablo entonces dijo, he aquí, vinieron los ángeles y le servían. Satanás huyó. Es victoria sobre los demonios.
Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó con gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Lo conocían, ¿se acuerdan? A sentir, sabían quién era Jesús. Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres. Conocimiento, a sentir. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole de en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con tanta autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Jesús es Dios y tenía autoridad, tiene autoridad. Victoria sobre la tentación. La palabra nos lleva a la victoria sobre la tentación. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Efesios 6:17. Es fuente de crecimiento. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis por salvación. Primera de Pedro 2:2. La Biblia, la sola Escritura, es fuente de poder. Fuente de poder. Pero recibiréis del poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Es poder para predicar y salir a evangelizar. Hechos 1:8. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Hebreos 4:12. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego y al romano. Y por último, hermanos, para terminar, es fuente de vida. La sola Escritura nos demuestra que en la palabra de Dios es fuente de vida. Y no hablo de la iglesia que pastorea el tío de Elisa, que se llama Fuente de Vida, o de la iglesia donde crecimos, Fuente de Vida. No, es fuente de vida. Es la voluntad de Dios y nuestra guía. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabiendo todo esto, nosotros debemos, imperativo, obligatorio, debemos creerla, honrarla, amarla, obedecerla, luchar por ella, redarguir, luchar por ella, morir por ella, como lo han hecho los mártires Esteban, Juan Jos. Predicarla, estudiarla y sobre todo vivirla. Leer la Confesión de Londres de 1689 con respecto a las Sagradas Escrituras. Leer las Biblias y leer vuestra confesión. Leer los versículos que os llevará por ese camino de las Sagradas Escrituras. A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.